Arranca Hospitality Motociclismo, el mundo de las motos en tus oídos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, motocilovers. Abrimos una vez más las puertas de nuestro Hospitality Motociclismo para hablar de lo que nos apasiona y bueno, también de lo que sabemos, que aquí hay gente que acumula muchas horas de vuelo sobre dos ruedas, y porque este es el podcast de las revistas Motociclismo y Motoverde y llevamos entre comillas más de 70 años escribiendo sobre motos en papel, y ahora estamos explorando estos nuevos formatos. Y este nuestro podcast, que por cierto tan buena acogida está teniendo y que crece cada mes gracias a ti, que lo escuchas y que lo enriqueces en cualquiera de las plataformas de Apple Podcast, Spotify, iVoox o Google Podcast, e incluso que puedes escuchar cada episodio en nuestra web de motociclismo.es. Hospitality Motociclismo, el podcast de los apasionados por las motos. Y antes de arrancar este podcast, me gustaría mandar las condolencias en nombre de toda la redacción a la familia del jovencísimo Dean Berta Viñales, fallecido el pasado 25 de septiembre en el circuito de Jerez durante la carrera del Mundial de Super Sport 300. Una tragedia, otra más en este mundo tan hermoso y a la vez tan cruel. Descanse paz, Dean, y este Hospitality va por ti. Y ahora sí que paso a presentar a la mesa de redacción de este Hospitality, que está formado por los clásicos. Pepe Burgaleta, siempre a tiempo. ¿Qué tal, Pepe? Muy bien por aquí. Hola, Santi Ayala, ¿cómo estamos? Hola, buenos días. Echando chispas y muchos voltios en la jornada de hoy, verás tú. Ya verás por qué. Arantxa, ¿qué tal, Arantxa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis todos? Muchas ganas de volver después a esta vuelta al cole en moto eléctrica, a ver cómo se nos da a todos, a ver qué tal. A ver si nos acostumbramos. Marcos Abelenda lo dice por ti, que tú eres un hombre de campo. Sí, hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchas presentaciones últimamente, ya retomando la actividad rutinaria, digamos. Eso es lo que nos gusta. Y Juan Pedro de la Torre, escritor Juan Pedro de la Torre, que tengo que decir que nos has puesto los cuernos, Juan Pedro. Creo que has presentado un libro, otro más, pero esta vez va de 4 ruedas, no de 2. Sí, bueno, pero es una cosita de nada, una pequeña infidelidad. Luego enseguida vuelvo a escribir de motos, no os preocupéis. Eso no estaba en mi libro de historia del automovilismo, el nuevo libro de Juan Pedro, un crack, ya veréis. Y lo que nos va a contar Juan Pedro, del que os habla Chechu Lázaro, y siempre al mando de este podcast nuestro técnico Luis Blanco, que es el que se encarga de que puedas escuchar este podcast y lo puedas escuchar con el mejor sonido posible. Y lo que vas a escuchar a continuación es sobre un tema que a veces genera cierta controversia e incluso animadversión al motorista más pureta. Es que si hablamos en el último episodio de la cilindrada 125, que te lo recomiendo, que es esa cilindrada que es sinónimo de movilidad hacia accesibilidad, hoy no nos salimos mucho de esa trazada porque vamos a hablar de la moto eléctrica. Vamos a preguntarnos si es el futuro de las dos ruedas, si ya es el presente, e incluso si ya hay alternativas a una tecnología que se considera como la alternativa al motor de gasolina tradicional. Y en realidad, todo hay que decirlo, que hay pocas cosas menos modernas que un motor eléctrico, que es algo así como cuando se utilizan los robots como sinónimo del futuro, cuando no hay nada más vintage que un robot. Y es que poco a poco un poco lo que le pasa al motor eléctrico es que nació en la primera mitad del siglo XIX, y por comparar, cuando se presentó la primera patente del motor de combustión interna, que era por cierto 2 tiempos, en 1860 ya se había inscrito la primera patente de una moto eléctrica. Así que bueno, también por contextualizar, a comienzos del siglo XX el 40% de los vehículos eran de vapor, el 38% eran eléctricos y solo un 22% eran de gasolina. Así que ya sabemos lo que pasó a continuación, que el imperio del petróleo se hizo con todo el pastel. Así que en este podcast, más que del nacimiento de la moto eléctrica como tal, vamos a hablar de ese resurgir de la moto eléctrica en el siglo XXI. Estás escuchando Hospitality Motociclismo. Motos, experiencias y muy buen rollo. ¿Y por qué ahora, después de casi un siglo en el olvido, se recupera este tipo de tecnología? Pues puedes imaginarlo que es por una cuestión sobre todo medioambiental, ya que se ha convertido en inevitable reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las medidas de anticontaminación se han endurecido con el paso de los años, y es en las ciudades donde más restricciones se han impuesto a estos vehículos de combustión interna, y de esta forma es también en las ciudades donde la moto eléctrica
va ganando más protagonismo. Y para contarnos esta relación entre la moto eléctrica y la ciudad, Arantxa Ciclo, creo que te has preparado algo. ¿Por qué? ¿Por qué te pregunto a ti, Arantxa, por qué la moto eléctrica está ganando cada día más terreno en la ciudad? Bueno, sí, efectivamente, yo voy a ver si consigo resumirlo todo de una manera que sea más o menos entendible para todos, porque tiene mucha tela todos estos cambios que están sufriendo las ciudades en la movilidad, que son cambios que hemos ido viendo durante un tiempo, pero que cada vez están más presentes, y no solo en grandes ciudades, sino también en ciudades más pequeñas. Hago un paréntesis para deciros, compañeros, que si veis que hay alguna cosa en la que podáis aportar alguno de vuestros conocimientos de lo que yo voy a decir, que soltéis prenda y digáis lo que consideréis, ¿vale? Para ponernos en contexto, lo que comentabas de las normativas del cambio climático, del medio ambiente y demás, pues viene muy fácilmente, si te pones a estudiarlo claramente, de la Agenda 2030 que se planteó en la ONU hace unos años. Que ¿por qué 2030? Porque se considera, en muchos estudios científicos, que si llegamos a cumplir unas metas con la calidad del aire, con la contaminación en las ciudades y demás, de aquí a 2030, pues digamos que se puede preservar el planeta, ¿vale? O sea, es el objetivo que está marcado. Hay muchísimas metas, se puede ver en la página web de la ONU, en la página web del Gobierno, que os dejaremos enlaces para que echéis un vistazo por si estáis interesados, y a raíz de ahí, pues los países se comprometen a alcanzar esas metas de cara a 2030. Y entonces empezamos en lo que es la escala para que llegamos hasta que llegamos a nuestros ayuntamientos y entendemos por qué ahora se está hablando tanto de la moto eléctrica y de las zonas de bajas emisiones y demás. El Parlamento Europeo pone unas normativas para que cumplamos con todos los límites de los gases de efecto invernadero, gases contaminantes, y un gas que es el que principalmente está afectando, que nos afecta, para que exista más campaña con la moto eléctrica, que es el dióxido de nitrógeno en el aire. ¿Qué es el dióxido de nitrógeno? Seguro que Pepe lo sabe explicar mucho mejor que yo, pero bueno, es un gas, para que todos nos entendamos, que está vinculado en gran medida con el tráfico, sobre todo con los motores de combustión. De ahí que en las ciudades se esté limitando mucho este punto. No os hablo de los límites de microgramos y tal y cual, que por cierto, ayer tuve que recurrir a Pepe para que me explicara un poco las unidades de microgramos de dióxido de nitrógeno y demás. Pero bueno, que sepáis que existen unos límites que se tienen que cumplir y que hoy por hoy pues no se están cumpliendo, y de hecho en España ya nos han dado varias collejas por parte de la Unión Europea porque no estamos cumpliendo con los límites, y por lo tanto los ayuntamientos tienen que poner más medidas para poder cumplir con la normativa europea, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Que, como os he dicho, son los ayuntamientos los que tienen que poner las medidas basándose en un plan que existe en la normativa tanto española como europea, ¿no? Pero depende de cada ayuntamiento el poner las medidas que considere oportunas y que pueda llevar a cabo para cumplir con los límites del dióxido de nitrógeno en cada una de las ciudades. El objetivo, para que os hagáis una idea, es que en 2023, o sea, dentro de nada, en España, las ciudades con más de 50.000 habitantes tienen que contar con zonas de bajas emisiones, que es unos términos con los que estamos familiarizándonos ahora todos un poco, ¿no? Yo, de hecho, en Madrid, que es lo que nosotros tenemos más a mano, hemos pasado a ir de Madrid Central a las zonas de bajas emisiones de Madrid, que no es solo centro, sino que va un poquito más allá. Estas zonas de bajas emisiones, que van a estar en todas las ciudades, como os decía, principalmente es en el centro, porque como todos sabemos, en el centro es donde más volumen de tráfico se suele congregar y por lo tanto donde el aire, la calidad del aire es peor. Pero hay ciudades como por ejemplo Barcelona que ya ha determinado que toda la ciudad de Barcelona es una zona una zona de baja emisión, ¿no? Es decir, que cada ayuntamiento, como os decía, es el que tiene que poner un poco los pasos a seguir para cumplir con estos límites del aire. No sé si me estoy explicando, chicos. ¿Lo estáis entendiendo bien o me estoy dejando algo por ahí colgado que no pilléis? De momento yo creo que te seguimos, Arantxa. Vale. Estamos, pues Arantxa, estamos muy conectados. Perfecto. Entonces, como os decía, en 2023, pues eso, las ciudades con más de 50.000 habitantes en España tienen que tener estas zonas de bajas emisiones. ¿Qué pasa? Que ahora se está hablando mucho de esto porque
por normativa europea, las principales capitales europeas ya hacía tiempo que tenían que estar cumpliendo con estos límites y es por eso que tanto Madrid como en Barcelona son las que más han avanzado en estos términos y están poniendo muchas más restricciones, ¿vale? Cada una, como ya hemos dicho, con las pautas que considere oportunas, ¿vale? A raíz de esto, simplemente para que lo sepamos, el Ministerio de Transición Ecológica va a facilitar a los ayuntamientos una serie de guías para que puedan ir haciendo sus normativas y demás. Y además, dentro de todo el plan de recuperación europeo, el presupuesto que está aprobado para que llegue a los diferentes países durante estos años, va a existir una partida para que se puedan acometer las medidas que sean oportunas y que poco a poco todas las ciudades se vayan acostumbrando a contar con estas zonas de bajas emisiones y a estar más concienciados con el tema de la calidad del aire. Y ahora, dicho todo esto, que lo he resumido muy, muy, muy resumidamente, porque de verdad que es una pelota enorme, es cuando entra la moto eléctrica en juego, porque en las zonas de bajas emisiones en las que todos estamos como locos de no sé si puedo entrar, si tengo que salir, si tengo que ir a una hora, si justo me pilla esta calle es o no es una calle de baja emisión o tal, pues las motos eléctricas no tienen ningún tipo de restricción. Barra libre. Es barra libre. Entonces, de hecho, las primeras motos eléctricas que hemos visto, o yo por lo menos he visto en ciudades, es el motosharing, que se ha convertido en un servicio en el que te puedes meter por cualquier parte de la ciudad sin ningún tipo de límite y sin adquirir de primeras una moto eléctrica, ¿no? O sea, entras en contacto con la moto eléctrica a través del motosharing y sin tener que comerte la cabeza de por qué calle me puedo meter o por cuál no. Sé que muchos de los que estamos aquí hemos usado alguna vez el motosharing. No sé vosotros, chicos, como usuarios del motosharing, si pensáis como yo que uno es el primer punto de contacto de mucha gente con la moto eléctrica, no solo gente motorista, sino gente que no ha cogido una moto en su vida porque se puede coger con carnet de coche, y también si consideráis que puede ser un punto de partida para que la gente se familiarice más con todo el protocolo de cuidar el medio ambiente y de la calidad del aire, por supuesto. Bueno, yo lo que creo es que, en primer lugar, el motosharing, independientemente del tipo de vehículo que se utilice y de su propulsión, es una cosa que lo que va a promover es el vehículo compartido, el no tener un coche y al final que la movilidad sea mucho más racional, porque en una ciudad el propietario de un vehículo lo tiene aparcado normalmente en la calle, pues digo el 95% del tiempo, pero probablemente será más. O sea, al final la movilidad individual se ha convertido en un caos y el sharing pues es una forma de resolver, sobre todo en las ciudades, el que no todo el mundo tenga un vehículo y lo esté aparcando en la calle y lo esté utilizando muy poco. Es evidente que en las ciudades la polución es un problema, sobre todo en las grandes ciudades, y aunque la contaminación no está provocada principalmente por los vehículos, la contaminación general, la cifra, creo recordar que ronda aproximadamente el 20% del transporte, pero el problema es que en las ciudades, sobre todo en las grandes ciudades, es la gran mayoría. Todo el mundo ha visto una pelota de marrón en alguna ciudad y eso está provocado por los coches, como dices tú, por los óxidos de nitrógeno, que están causados por la combustión de los vehículos y también por otros gases. Ajá. Entonces, independientemente de las medidas que haya tomado Bruselas o las que se vayan a tomar, lo que tenemos claro es que los que vivimos en las ciudades tenemos que conseguir respirar mejor, y eso solo se puede hacer si los vehículos que las colapsan dejen de emitir gases. No, y efectivamente yo aquí creo, como tú bien dices, que nos tenemos que concienciar con ello. Lo que pasa que también da la sensación un poco de que hasta que no ha llegado el momento multa o no, que siempre pasa, parece que no nos ponemos las pilas o que no nos preocupamos tanto por
por la calidad del aire que respiramos, que no sé, por cierto, si a vosotros os pasa, pero en la aplicación que yo miro en el móvil del tiempo que va a hacer cada día, de un tiempo a esta parte te pone también la calidad del aire en la ciudad en la que lo estás mirando, que yo creo que también es una manera de que nos empecemos a concienciar de lo que estamos respirando cuando salimos a la calle, ¿no? Pero, Pepe, por ejemplo, con el tema está claro que con el tema del sharing, sea moto, sea coche, lleva a que la gente pues tenga menos, por así decirlo, propiedad, que comparta más, que haya menos vehículos y demás. Pero ¿tú consideras que, por ejemplo, al usuario de motosharing de alguna manera se le puede enganchar para que acabe comprando una moto eléctrica, de las que luego ya hablaremos, ¿no? Pero que puede ser como una primera toma de contacto para ver las ventajas que tiene este tipo de vehículo? Bueno, el motosharing evidentemente es una forma de que la gente conozca la moto eléctrica, pero también tenemos que tener en cuenta que en este momento los vehículos que se ofertan para este tipo de actividad son o bien ciclomotores o bien motos de baja cilindrada que se podrían asimilar a una 125, vehículos con pocas prestaciones, y esta no es la solución general para la moto eléctrica. Yo creo que alguien que se plantea una moto eléctrica no está pensando únicamente en un ciclomotor y en un desplazamiento por la ciudad, porque probablemente para eso incluso sea mejor el motosharing que hacerte directamente con una. La gente que quiere una moto para moverse por ciudad, pues quiere poder salir fuera de lo que es el centro de la ciudad, moverse por las vías radiales, en fin. Yo creo que la moto eléctrica tiene que ampliarse a modelos que tengan mayores prestaciones y mayores autonomías. Pues mira, precisamente ahora que nos cuentas esto, Pepe, vamos a enlazarlo con una segunda parte del debate, porque hemos hablado de lo que es la moto eléctrica en la ciudad, que ahora mismo, nos lo decía Arantxa, ya es el presente, no es el futuro, pero vamos a ver si esa traslación a la ciudad tiene otras miras, si se puede salir de esos límites de la ciudad, y sobre todo vamos a ver lo que nos afecta al bolsillo, porque hemos hecho una comparativa de si una moto eléctrica comparada con una moto de combustión nos puede también ahorrar. Vamos a seguir hablando mucho sobre este tema de la moto eléctrica. Hospitality Motociclismo, el mundo de las motos en tus oídos. Y como decía, vamos a hablar también del mercado, porque son cada vez más las marcas tradicionales que están explorando este tema de la moto eléctrica, que están sacando sus propios modelos eléctricos, y también esas marcas que llevan desde hace unos años trabajando solo específicamente con esos motores eléctricos. Vamos a ver números, vamos a ver datos, nos los trae Marcos Abelenda, que nos vas a revelar, entre otras cosas, Marcos, si nos sale a cuenta o no comprarnos una moto eléctrica, ya no mirando el tema de las emisiones o mirando el aspecto medioambiental, sino mirando nuestro bolsillo. Sí, Checho, pues la verdad es que sí que se la cuenta. Pero antes que nada, déjame que te comente un poco cómo está la situación del mercado. A fecha actual, las matriculaciones en España en 2021 ascienden a 110.000 motos, de las cuales 106.000 son motos con motores de gasolina y solo 4.000 son motos eléctricas, o sea, apenas un 3,7% de las matriculaciones. Esto explica que por ahora no está habiendo una penetración muy importante de la moto eléctrica en el global. Y también hay que señalar que estas ventas están descendiendo un poco este año porque efectivamente el mayor número de ventas de estas motos es para empresas de sharing. Y esto es una cuestión cíclica, y cuando se renuevan flotas, pues luego tardan unos años en volver y por eso estas ventas fluctúan un poco. Sin embargo, por ejemplo, entre las marcas más vendidas en España encontramos a la marca Silence, que es la marca eléctrica que más está triunfando, precisamente con las motos de compartidas, que está en 10ª posición. Y hablando de marcas, también es curioso el efecto que ha tenido en el mercado la llegada de la moto eléctrica, porque si bien es cierto que encontramos marcas conocidas, tanto las japonesas como las europeas y americanas, que están sacando sus motos eléctricas, algunos prototipos o motos de pequeña cilindrada, algunas de mayor cilindrada, también es curioso cómo esto ha fomentado la llegada de marcas nuevas que no estaban establecidas en el sector de la moto. Yo no sé si esto, ¿qué pensáis vosotros, que ha fomentado estas nuevas marcas? Porque ya quedan muy poquitas marcas tradicionales sin presencia en el mercado, o en el mercado eléctrico, sí, con modelos eléctricos, y como dice Marcos, el
hemos visto en el mercado modelos de, por ejemplo, marcas de 4 ruedas como SEAT. No sé cómo veis, sobre todo los que más os subís a las motos, Santi, Pepe. Bueno, en principio yo no estoy muy de acuerdo con esto. Yo creo que las marcas tradicionales de momento están muy paradas con el tema eléctrico. Tenemos una serie de firmas que efectivamente han apostado por la moto eléctrica. Silence es probablemente la firma de mayor importancia no solo en España, sino en toda Europa, precisamente por su implantación en el Sharing, porque tienen un buen vehículo. SEAT, en realidad, la moto que fabrican es una Silent con su nombre. Pero lo que tenemos más allá, sobre todo en motos de baja cilindrada, son productos orientales, chinos, donde está muy implantado todo el tema de la moto eléctrica y básicamente ciclomotores y motos muy pequeñas. Hay algunas marcas como Zero o como Enérgica que sí tienen motos más grandes, pero son motos que están rozando los 20 y los 30.000 euros, muy difíciles de adquirir, en las que evidentemente la economía no es un factor que pueda considerarse. Y estamos a la espera de que, como decís, las marcas japonesas, las marcas europeas, se decidan, más allá de los modelos que puedan tener de campo, a lanzar el vehículo eléctrico. Hay ya una especie de alianza entre varias marcas para sacar baterías compartidas, etcétera, etcétera, pero yo creo que tenemos que asistir, y no dentro de mucho, a una eclosión precisamente de las motos eléctricas, y entre otras cosas porque a las marcas no le va a quedar más remedio que hacerlo por las emisiones y por las cuotas de CO2 que tienen que cumplir como empresa global. En el caso de SEAT, por ejemplo, es también una apuesta de imagen. Al fin y al cabo, ahora mismo todo el término sostenible y demás va asociado, y SEAT ha apostado por esa imagen también de movilidad con vehículos de bajas emisiones, con patinetes, con otra serie de vehículos que hacen también divertido la movilidad en la ciudad. Pero no es una vía que el resto de los fabricantes estén explorando, sobre todo en el mundo de los coches, que ya sabemos que sí que ha habido algunas uniones, pues Audi con Ducati, digo, en los motores de combustión, o Mercedes con MV Agusta. Siempre hay un poquito a veces de vínculo entre los dos mundos que es beneficioso. Y también de eso, justamente, yo creo que el mundo de la moto puede intentar aprovecharse, porque igual que el mundo del coche está ahí con mucho voltio, con mucha carga, y sí que están apostando fuerte por el vehículo eléctrico, el mundo de la moto está expectante. ¿Por qué? Pues porque básicamente entiende el mundo de la moto que esto es algo súper cambiante, que a veces las normativas no están claras, que hoy es esto, que mañana es aquello, que crea una cierta incertidumbre para meterte en hacer inversiones, explorar y coger vías, sobre todo en desarrollos de baterías, de los famosos semiconductores, demás elementos que complican un poquito la producción. Entonces, si os fijáis, es verdad que todas las grandes marcas no están en el vehículo eléctrico y lo están dejando como eso, a empresas un poco más pequeñas. Es un poco como el símil con el mundo del trial, que es un mundo que está ahí, que existe y que son marcas pequeñas. Pues el mundo eléctrico en la moto de momento está... Porque, Pepe, la única marca que tiene una moto eléctrica más arriba es Harley, que tiene su Harley eléctrica, y del resto de las marcas grandes de referencia, y sobre todo de la industria japonesa, los japoneses, lo del voltaje, el amperaje y la resistencia, están ahí que se les resiste. Hombre, pero a mí se me ocurre, Santi, BMW también tiene un modelo eléctrico, KTM también tiene un modelo eléctrico. Bueno, en el mundo del off-road, que tú conoces, también se está desarrollando, no sé si más o menos que en el mundo de la carretera, pero también tiene un... KTM tiene una freeride a modo simbólico, anecdótico. BMW ha tenido un scooter eléctrico que ahora tiene que volver a recuperar, pero que ya tampoco lo tiene en producción. Hacen amagos, intentos de mostrar que sí que tienes interés en ello, pero realmente son otras marcas, pues las que hemos nombrado, otras como NIU y otras parecidas, las que están tirando de momento del vehículo eléctrico. Pero es evidente que todas las marcas van a tener que apostar por el vehículo eléctrico, por lo que no le queda más remedio. Pero en este momento la moto eléctrica, yo creo que
las expectativas del cliente todavía están muy alejadas de lo que pueden ofrecer y tiene que desarrollarse tecnológicamente para alcanzar un nivel que permita una autonomía y un tiempo de recarga y unas prestaciones adecuadas. Mencionabas antes, Santi, KTM, que tiene con la Freeride, y a mí me gustaría mencionar que esta marca KTM tiene una iniciativa muy buena en el Orroa, que es no ofrecer motos empezando por motos para adultos, sino que ha empezado con una gama infantil. Esto me parece interesante porque normalmente los usuarios adultos que ya tenemos una edad, pues nos gustan las motos con sonido, las motos de 2 tiempos en el campo, etcétera. Pero en cambio los niños pequeños pues no tienen todavía esas costumbres. Entonces para ellos va a ser muy fácil, además que están habituados a manejar tecnología, móviles, todo. Yo creo que esto ellos lo pueden aceptar muy bien y creo que puede ser una buena forma de iniciarse. Ahí Sí, es que se potente. empiece. Ahí es potente, perdón, Arantxa, ahí sí que No, en el nada, mundo nada. Es que hay que defender nuestro campo. Si es que los de campo somos de campo, claro. Hay que defender la electricidad en medio del campo. Además, imagínate en medio del campo, ahí conectados, es lo más. Y desde luego motos infantiles sin hacer ruido. Sin hacer ruido, motos infantiles hay de trial, hay de cross, tienen esa aplicación que, como dice Marcos Abelenda, que al fin y al cabo es nuestro teenager y sabe de esto, de las tecnologías actuales, y sabe conectarse, pues ahí tienen un espacio que ya llevan años y encuentran muy buena aplicación por eso, porque el espacio donde te puedes mover pues sí que es bueno y aparte también del impacto acústico. Y Arantxa, te dejo a ti. No, que lo que yo quería decir respecto a esto, que yo lo desconocía y que me parece muy buena iniciativa porque todo parte es como todo, ¿no? De la educación, ¿no? Entonces, si desde pequeñitos los usuarios se van acostumbrando y van, pues eso, palpando y desde pequeños están en contacto con la moto eléctrica, les costará menos esa transición, pero también es verdad que ahora no solo cuesta esa transición al eléctrico porque las fábricas, los fabricantes, las marcas tengan que hacer X o Y, sino porque también por parte del usuario final todavía hay muchas trabas para que sea algo fácil de uso, ¿no? El tema de las recargas, las autonomías, el mantenimiento, todavía creo que... mi opinión, es que hay mucho desconocimiento que afecta tanto en los motos como en los coches, ¿no? Que todavía el usuario final se encuentra con dificultades para familiarizarse más con el producto eléctrico. Bueno, yo creo que trabas hay, pero también ahora ahí tiene sus ventajas, ¿no? Y le quería preguntar a Marcos, porque sí que le pedí que me hiciese esa comparativa de si supone un ahorro, si no, si se van a acabar las revisiones periódicas, las visitas al taller, esos cambios de las cajas de cambio, los embragues, las válvulas. Si realmente para el usuario final la moto eléctrica va a suponer un ahorro también al bolsillo. Bueno, pues sí, en realidad sí que supone un ahorro. Bueno, para empezar, el desembolso inicial es más elevado, habría que mirar un vehículo u otro, pero por ejemplo, comparando un scooter de 125 con el equivalente eléctrico, pues viene a ser casi el doble del precio. Pero el ahorro empieza, por ejemplo, en temas como el impuesto de matriculación, que de las motos eléctricas, como no contaminan, pues están exentos. En cambio, las motos de gasolina, pues las de baja cilindrada también en muchos casos entran en ese 0%, pero la mayoría de motos de alta cilindrada están en el 5%, incluso el 10%, pues se calcula. El 5% de una moto que vale 10.000 euros, pues son casi 500 euros. Además de ese ahorro, luego también los impuestos de circulación, también es más económico. Esto depende un poco de los ayuntamientos y está asociado a la cilindrada de las motos, pero los vehículos eléctricos suelen tener una rebaja. Y luego ya nos metemos en el tema de la utilización. En una moto, un usuario normal al año suele recorrer unos 6.000 kilómetros, establece como de media, y eso en gasolina en una moto puede suponer entre 250 y 300 euros. El equivalente en una moto de eléctrica, el ahorro puede ser de casi la mitad. Puedes gastar hasta 150 euros, dependiendo un poco si hablamos de una moto de altas prestaciones o de un vehículo más urbano.
Y luego el tema de las revisiones, del mantenimiento. El apartado ciclo es el mismo, hay que cambiar ruedas, pastillas, cadena, etcétera, pero una vez que nos metemos en el motor, el ahorro es absoluto, porque no tienes que cambiar aceite, no tienes que cambiar filtros, no hay que hacer reglajes de válvulas, no hay que hacer todo eso. Te lo ahorras. Bueno, yo no sé si al final ya, al principio las gallinas extras por las que salen, pero a la larga, como dice Marcos, si se mantiene, sí que supone un ahorro. Creo que hemos puesto ya sobre la mesa todo lo que nos puede suponer o todo lo que las distintas variantes o aristas que tiene la moto eléctrica. Yo creo que ahora ya nos toca posicionarnos a favor o en contra de la moto eléctrica y para eso vamos a hablar ahora o vamos a iniciar ahora un debate, una tertulia sobre este tema, sobre las ventajas y los inconvenientes de la moto eléctrica. Como decía, vamos a posicionarnos sobre este tema y también para que nos posicionen tenemos a nuestros dos directores, a Pepe Burgaleta, a Santi Ayala, que cada uno va a defender una postura. Nos vas a presentar las fortalezas de la moto eléctrica, las debilidades, sus puntos fuertes, sus puntos débiles de un vehículo o una tecnología, como decía yo, un tanto viejuna, pero que ha llegado de nuevo a nuestras vidas para quedarse, ¿no, Santi? Vaya por delante una cosita, estamos en vehículo eléctrico, así que polo positivo, polo negativo. Yo me quedo de todas formas con el polo positivo, aunque vaya a defender lo negativo, pero que las chispas saltan desde lo positivo. A Pepe lo dejo lo negativo, que en realidad el color de Pepe sería, en vez de polo negro, sería polo amarillo, es evidente, pero ya sí saltan más las chispas todavía, Pepe. Pero Santi, escucha, explícalo del polo amarillo de Pepe, porque a lo mejor el color amarillo de Pepe, porque la gente a lo mejor no sabe por qué lo estás diciendo. Es que tenemos Pepe. Pelín supersticioso, ¿no? Te dejo a ti que le hables a Pepe Burgaleta 13 y el amarillo a Arantxa y aclares que eso. Pero Pepe, aparte del 13 y el amarillo, si tienes también esa presencia de la moto eléctrica, Pepe, 13, amarillo, y estás a favor de la moto eléctrica. Venga, dale, dime. Bueno, evidentemente estoy a favor de la moto eléctrica, estoy a favor de todas las motos, no solo de la moto eléctrica, pero me parece que es en este momento la única solución para algunos de los problemas que tenemos, evidentemente para la circulación urbana. Y después hay que tener en cuenta que la moto eléctrica tiene una serie de ventajas. Venga, dime, pero dímelas ahí con chispa. Dale ahí. Con chispa. Salten los voltios. Una moto eléctrica tiene una aceleración y unas sensaciones que no tiene ninguna moto con un motor de combustión. Es evidente, no hace ruido, pues una moto que no tiene vibraciones. No hace el ñaum, eso no. Venga, sigue. No hace el ñaum, pero yo siempre he dicho que uno de los quizá fallos de las motos eléctricas iniciales es que con lo poco que consume un altavoz de 25 vatios, le podían poner un altavoz y entonces puede sonar la moto eléctrica como quieras. Incluso puede ser una sinfonía de Beethoven en vez del ruido. Pero bueno, ahí está. Evidentemente no hace ruido, pero sobre todo en ciertos puntos que no hace ruido es una bendición. Porque hoy, por ejemplo, venía para acá detrás de un scooter con un escape que no sé dónde luego había sacado, que me estaba atronando la cabeza yendo a 50 por hora, ¿no? Entonces hay un poco. Yo sé que a la gente de campo le gusta mucho lo del ruido y lo de los dos tiempos y el humo y todo esto, pero en ciertos ámbitos el no tener sonido es una bendición. Pero ¿tú qué sientes encima de una moto eléctrica ahí que suena a maquinilla? O sea, que suena, que ¿sabes? Que es como un toro. Tú es que, claro, te gusta el toro mecánico y te gusta estas cosas, lo que es la herramienta de trabajo. Entonces, ¿qué sientes encima de algo con ese sonido? O sea, es que es emocionante. Pues puede tener otro tipo de emoción, evidentemente, porque no tienes ruido y no tienes vibraciones, pero a cambio tienes un empuje instantáneo, tienes una cierta paz de espíritu que no tienes en otras situaciones. Y como ya te digo, una moto eléctrica, tú las has probado también, es súper eficaz. Es una moto con la que realmente se puede ir muy deprisa. Recomienda a los lectores de Motoverde que compren el número actual, el 514, donde tenemos una prueba de una moto de cross con motor eléctrico y de una moto de trial
Electric Motion con motor eléctrico y que lean también lo que tenemos de la moto eléctrica. Sí. Yo recuerdo hace 2 o 3 años en el Salón de Tokio, Honda con Mugen, que en principio son unos colaboradores suyos, habían presentado una moto de cross completamente eléctrica. Dile a los que no sepan que lo de Mugen nada tiene que ver con las vacas. Es otra cosa absoluta, que igual hace el ruido de vaca, pero no, que ya sabes que algunos de los que nos siguen conocen bien, y a lo mejor también dicho como Mugen, si lo dices en inglés, tú que eres un hombre políglota, igual suena diferente. Bueno, pero es que es el sobrino de Honda, es un japonés, entonces no sé por qué lo tengo que decir en inglés. Los japoneses tienen una dicción mucho más parecida a los españoles que los ingleses. Para que parezcas tecnológico y actual a la vez que influencer. Pero espera un momento, Pepe, vamos a centrar un poco el debate, porque aquí estamos hablando sobre todo hemos hablado mucho de los puntos a favor de la moto eléctrica, pero ahora claramente el punto en contra de la moto eléctrica es autonomía, sobre todo, ¿cómo se puede mejorar? Sé que se está trabajando mucho en el tema de las baterías, de distintos tipos de baterías, a ver cómo conseguir más kilómetros con la moto. ¿Cómo se puede mejorar ese aspecto que además también va muy relacionado con el peso de la moto? Bueno, pues en estos momentos tiene una difícil solución porque las baterías que hay son las que hay. Entonces, poner más autonomía significa tener que instalar baterías más grandes, lo que equivale a más peso y además, también muy importante, a más precio. Entonces, evidentemente, estamos limitados. Se está trabajando sobre todo tipo de baterías y el que invente la batería que doble la capacidad de carga, pues se hará multimillonario, pero en estos momentos no existe y tenemos unas motos que van a seguir teniendo más o menos la misma autonomía. Pero el problema también que tenemos, sobre todo en España, es que no hay puntos de recarga. España, no sé si es el último o el penúltimo país de la Unión Europea en puntos de recarga, sobre todo de corriente continua y de gran rapidez. O sea, al final una moto eléctrica, lo que tenemos es una moto eléctrica que tiene una batería parecida a la de un coche, que la coges por la noche y la subes a tu casa para cargarla. Y esa evidentemente no es la solución. Tú tienes que tener un vehículo que en la calle lo puedas aparcar en una plaza de garaje y en 2 o 3 horas lo tengas completamente cargado y puedes hacer otros 150 o 200 kilómetros. Y esa infraestructura ni la hay, ni parece esperársela, a pesar de que el gobierno y que todas las autoridades vayan anunciando a bombo y platillo lo maravillosos que vamos a ser en un futuro inmediato. No sé a qué están esperando, pero de momento no hay puntos de recarga, como todos sabemos, y tenemos que recargar las motos en nuestra casa, que es un coñazo. Se suponía que soy yo el negativo, ¿eh? Quiero decir, creo que te estás regalando, claro. Creo que te está regalando el debate, Pepe. No, por eso te he dicho, Chechu, cuando he empezado que yo era el polo positivo antes de empezar, porque ya veía que él acabaría siendo el negativo, pero esto es siempre te digo, Santi, que Pepe acaba defendiendo el motor 2 tiempos, ¿eh? Totalmente, que en la moto de campo tanta importancia tiene, y Marcos Abeleta acaba de llegar de una presentación de las Yamaha IZ 125 y 2,5 con moto de 2 tiempos como grandes protagonistas. Sigo pensando que en la moto eléctrica la utilidad está por llegar, porque en mi caso el problema mayor que tengo es el del estrés. Conduzco estresado con la moto eléctrica, no en cuanto a la conducción en sí, sino al tema de la batería. ¿Cuánto me va a durar la batería? ¿Cuándo se va a agotar? ¿Qué significa que tenga un 15% de carga? Porque en el motor de combustión estamos tan acostumbrados que yo veo lo que me queda de gasolina y sé hasta dónde puedo llegar. Aparte que sepa que hay una gasolinera donde puedo repostar. Pero en la moto eléctrica todavía tengo y tenemos todos, y en el vehículo eléctrico, esa tensión de acelero o no acelero. ¿Esto hasta cuándo llega? De repente corro mucho y se gasta la batería. Entonces ese estrés es algo que ahora mismo para mí es el punto menos favorable de la moto eléctrica, incluso por encima del peso. Y también por encima de la falta de puntos de recarga. O sea, para mí es como ir todo el rato en reserva en un motor de combustión. Esa angustia de hasta dónde llego y lo que me puede durar. Y en el ciclo urbano, por lo menos, la aparcas en una acera. Pero cuando ya sales a carretera o sales a sitios un poquito fuera de la ciudad, la situación ya es diferente y te quedas ahí. Eso está claro. Bueno, pero eso es la falta de costumbre y el temor a lo desconocido, Santi.
Al final, efectivamente, puedes ir con un ojo en la carretera y otro en el marcador del voltaje, pero es una cuestión de acostumbrarse. Tú y yo cogemos un montón de motos de sharing y al final no estamos así. Sabemos dónde tenemos que ir. Yo estoy ahí con el 10%. Cuando cojo una del 14 o del 15, el otro día cogí una con un 15% y iba por la circunvalación de Madrid, el M30, iba ahí que digo, llego y efectivamente llegué con un 3%. Efectivamente, siempre llegas, pero es que tú no eres muy bueno con los números. Entonces, en cualquier caso, si a ti una moto te dice cuánto kilometraje le queda y tú sabes cuánto vas a hacer, es una operación bastante simple. Simplemente tienes que restar. Entonces, una vez que adquieres, y además no son grandes cifras, estamos hablando de 100 y pico o algo así, no tienes que sumar millones de kilómetros. En el momento que te acostumbres a hacer esa pequeña suma, se te acabaron los problemas. O sea, lo que me faltaba, ir conduciendo en moto y encima tener que ir con la calculadora puesta y con la hoja de Excel delante tapando el velocímetro. Fenomenal. Está 30, 70 tampoco necesita tanto como Excel, ¿eh? Pero cuando es 33, 73 ya no sale 100, ¿no, Pepe? No, pero entonces ya sabes que tienes que recargar. Es como cuando en la moto te pone que tienes 20 kilómetros y tienes que hacer 620. Bueno, en contra de la moto eléctrica, otra cosita. Bueno, es que claro, preguntarte esto a ti, con el gusto que tienes, pero ¿has visto alguna moto eléctrica bonita? Porque, claro, eso es también, lo digo porque tú, seguramente para tu gusto, a alguien que le gusta, porque las motos que te gustan, tela marinera, ¿qué presencia tienen? ¿Has visto alguna moto eléctrica bonita? No, he de reconocer que no, aunque ya sabes que yo también soy un poco especialito para los diseños, pero también, primero, porque hay pocas, porque muchas de ellas son orientales y porque yo creo que además el diseño de estas motos lo hacen a propósito diferente para que se diferencie de una moto normal, porque al fin y al cabo la estructura de una moto eléctrica puede ser como la de cualquier otra. Si te fijas, los coches eléctricos no parecen coches del futuro, son los coches normales y corrientes con la misma carrocería y con otras cosas debajo del capó. Y quizá sí que las motos deberían funcionar de esta manera, ¿no? Para que la gente se acostumbre a tener una estética más racional en vez de que parezcan todas un poco estambóticas. Claro, por eso. Y ya me ha llamado la atención que hayas dicho que no hay ninguna bonita. Es increíble en tu caso. Pero ya sabes que a mí me gustan muy pocas motos. Oye, yo voy a defender una cosa que a Pepe le va a gustar. Y es que yo creo que con la moto eléctrica, por fin, esta vez sí, que va a desaparecer como medida de potencia los caballos de vapor, ¿no? Ya definitivamente hablaremos de kilovatios, Pepe. Oh, Dios te oiga. Ya sabes que yo quiero hacer un podcast que esté centrado en el caballo de vapor. En el caballo de vapor que se inventó el señor Watts en el siglo XVIII y que seguimos utilizando y que es la medida de lo que un jamelgo es capaz de levantar, o la pulgada, que es la medida de la anchura del dedo gordo del pie de un señor en su día, en fin. Todo este tipo de cosas que seguimos utilizando en vez de ceñirnos a lo que tenemos que ceñirnos. Y si dejamos de utilizar el caballo y nos pasamos al kilovatio, será una heroicidad, desde luego. Sería otro gran logro de la energía eléctrica, de la electricidad o del motor eléctrico. Pepe, solo una cosa, que hemos hablado de los contras de la moto eléctrica. ¿Qué alternativas puede haber ahora al motor eléctrico que sea a la vez limpio, ecológico y que no tenga los problemas del motor de combustión, que son las emisiones? Bueno, en las motos, hacer una moto híbrida no tiene ningún sentido porque al final necesitas tener dos motores, uno de ellos con poca eficiencia y vuelves a aumentar el peso, con lo cual esa idea está descartada. Entonces, más allá de la propulsión eléctrica, no hay nada. La única diferencia es qué tipo de alimentación podemos usar. En este momento las baterías son el medio normal y tenemos la pila de combustible, el hidrógeno, que todavía no está totalmente implantado, que necesita todavía evolución, pero que puede ser una solución a medio y largo plazo mucho mejor porque
tiene menos peso y una mayor autonomía. Perfecto. Bueno, yo creo que Santi, por ser el primero, te lo ha puesto fácil el debate. Es evidente que seguiremos imponiendo el 2 tiempos, seguiremos imponiendo la moto de campo. Ya tendremos que presentar otro debate que sea, Pepe, un poquito más peleón de lo que ha sido en este de la moto eléctrica. Bueno, pero es que si quieren nos ponemos el próximo con el 2 tiempos, pero claro, haciendo trampas cualquiera puede hacer cualquier cosa, ¿no? Yo resumo mi posición. Mucha aceleración en corto espacio de tiempo y el resto, de momento, lo eléctrico, poco más me aporta. Pues a mí el eléctrico me aporta tranquilidad de espíritu y tranquilidad de conducción. Dicho que era sensaciones versus relax y tranquilidad. Hemos hablado de todas las aristas y todas las vertientes que tiene la moto eléctrica, pero nos queda una, que es la que vamos a hablar ahora, que va a ser el del tema de la competición, el deporte, porque sí, hay competición en la moto eléctrica. Estás escuchando Hospitality Motociclismo. Motos, experiencias y muy buen rollo. Y como decía, no podía ser de otra forma. La competición también se ha desarrollado en paralelo con la progresiva implantación de la moto eléctrica en el mercado, pero el caso es que, como nos va a contar ahora Juan Pedro de la Torre, ni hay tantos antecedentes deportivos, ni quizá todavía el tema de la moto eléctrica en la competición tenga tanto peso en la actualidad, ¿no, Juan Pedro? Pues sí, la verdad es que es un invento reciente, ¿no? Las competiciones de motos eléctricas. Y de hecho, MotoE, que es la Copa del Mundo de MotoE, que está integrada dentro del Mundial de MotoGP, es sin duda el formato más exitoso y más brillante de cuantos se han intentado, pero también se recibió con cierto escepticismo, porque cuando se presentó la fórmula en 2018, perdón, sí, 2018, me acuerdo que hubo una rueda de prensa, preguntaron a los representantes de las marcas de MotoGP que estaban allí, y todos, claro, medio en broma, medio en serio, pues hablaban, no, yo es que ya soy cincuentero, yo soy sesentero, a mí me gustan las motos que hacen ruido, todos se lo tomaban más o menos un poco a chufla, y los únicos que realmente dijeron algo más serio o que lo tomaron con más seriedad fue, por ejemplo, Pete Bader de KTM, que claro, ellos ya tienen experiencia, como habéis comentado antes, en vehículos off-road, en motos de campo y eléctricas, y que de hecho fue el único fabricante de MotoGP que llegó a presentar una opción como proveedor para hacer motos de MotoE. Y luego también fue muy interesante lo que dijo Romano Albesiano, que era el responsable de Aprilia en aquel momento, que sigue siendo el hombre que más, me parece que más habla y con más claridad sobre el tema de la alternativa futura al motor de combustión, ¿no? Entonces habló del nivel de prestaciones de las MotoE, que era interesante, que era inteligente investigar sobre este terreno, y no hace mucho también le oí hablar a él sobre la importancia de desarrollar ecocombustibles, los combustibles que intenten tener el menor generación posible de contaminación, ¿no? Bueno, eso es otra historia, pero bueno, el caso es que cuando, como todos sabemos, MotoE empezó en 2019, esta ha sido su tercera campaña, y creo que el formato de competición es interesante, ¿no? Lo hemos visto que son carreras igualadas, carreras disputadas, pero claro, son complicadas porque son unos cacharros que pesan una barbaridad, que pesan 250 kilos y son complejos, ¿no? Y requieren mucha atención por parte de los pilotos y una limitación en cuanto a la distancia de carrera y todo esto, porque no tienen una capacidad suficiente. Entonces, ¿qué pasó con las primeras competiciones eléctricas? Pues datan ya de hace bastante tiempo. Fue en 2009 cuando se disputó la primera competición eléctrica, que fue el TTX GP, que fue una prueba dedicada a motos eléctricas que se puso en marcha en el Tourist Trophy. Desde la edición de 2009, el Tourist Trophy fue la única competición constante con presencia de motos eléctricas, aunque hay que reconocer pues que eran una inscripción muy pequeña, muy limitada,
y con muy pocos participantes, ¿no? Al final, en ocasiones, prácticamente a veces solo había 6 o 8 inscritos en la carrera. Ya sabéis cómo es las competiciones en el TT, que los pilotos salen de uno en uno y hacen el recorrido a la isla. Y en este caso solo dan una vuelta, con lo que pues no era muy lucido el desenlace de la carrera, ¿no? Veías pasar, era casi como una sesión de entrenamientos, como la clasificatoria de la EPOL, la clasificatoria que se hace en el Mundial de Moto E, que salen los pilotos de uno en uno y dan una vuelta en solitario, y realmente es muy deslucido. De hecho, de cara al año que viene, ese sistema de calificación en Moto E va a cambiar. Va a haber una calificación, una Q1 y una Q2, como se hacen en el resto de las categorías de MotoGP. Bueno, pues volviendo al Tourist Trophy, mantuvieron su competición de motos eléctricas, que en 2010 pasó de una manera de 0 TT en relación al 0 emisiones, y que se ha mantenido hasta 2019, hasta que llegó la pandemia el año pasado y dejó de haber TT. Y en la vuelta a la normalidad del TT en 2022, con un nuevo formato, con muchos cambios que están introduciendo, uno de ellos es que de momento no va a haber motos eléctricas en el TT. No descartan en el futuro una incorporación con un nuevo formato, con un nuevo programa, pero en un primer momento no volvemos a tener motos eléctricas en el TT. Aquel TTXGP que empezó en el TT derivó también a una competición que se puso en marcha en Estados Unidos, y en paralelo, ese mismo año, en 2010, la Federación Internacional de Motociclismo desarrolló el campeonato denominado e-Power, ¿no? Que era una idea de que la gente entrara con sus propios modelos, pequeños fabricantes, pequeños diseños, pero fue un absoluto fracaso. Hubo muy pocas competiciones, se intentó incluso ayudarlo a través de MotoGP, realizando una competición conjunta entre el formato del campeonato e-Power de la FIN y el TTXGP que se hacía en Estados Unidos, y en 2011 llegaron a tener una carrera en Laguna Seca, pero en el marco del Gran Premio de Estados Unidos, pero fue muy discreta, muy pocos participantes, una desigualdad absoluta, y fue totalmente deslucido, ¿no? El problema que tenían las motos eléctricas, sobre todo, es eso, la falta de atractivo y la falta de interés que presentaban esas carreras. No obstante, bueno, pues se sigue intentando. Afortunadamente, con la Moto E de MotoGP, con esta categoría monomarca, con la enérgica Eva Rivale, esta moto pues da unas garantías de prestaciones y contribuye a que haya una igualdad y un espectáculo. Hay 18 pilotos en pista y es un formato conseguido. La Federación Internacional también ha buscado implantar modelos eléctricos en otras especialidades, ¿no? Fundamentalmente en campo, que es donde se supone que se pueden conseguir mayores beneficios por el menor impacto en el medio ambiente, en el medio natural, ¿no? Y el campeonato más establecido y más consolidado es el campeonato de trial de motos eléctricas, ¿no? que se viene disputando desde 2017 y con buenos resultados, porque GasGas ha ganado varias ocasiones con los veteranos Marco Lomer y Albert Cabestany, y bueno, y el campeonato pues sigue activo, sigue siendo, pues tiene una inscripción interesante, y hay una serie de marcas que están participando. También está el e-bike enduro, que es con motos eléctricas en tramos de cross, que participan algunos veteranos de la moto de campo. Hace poco vimos a Stefano Passeri, que fuera campeón del mundo de enduro. En fin, que sobre todo se ve que hay un interés por llevar la moto eléctrica a los lugares donde terminan siendo vedada la moto, que es el medio natural, ¿no? Yo creo que es uno de los mayores avances que se puede conseguir para que la moto no termine siendo un vehículo prohibido, el que estas motos eléctricas por lo menos no tengan ese impacto en el medio natural, porque si no lo oyes, no lo ves. A veces es lo que pasa. Y a propósito de todo esto, algo que quería comentar, el debate que hacéis, yo uno de los problemas que le veo a la moto eléctrica precisamente es eso, que no la oyes. Y puede ser un vehículo peligroso en determinadas situaciones, pero en las ciudades, con los coches eléctricos, con las motos eléctricas, yo creo que sería bueno que le pusieran ese motorcito con sonido, que pueda emitir un sonido que sea agradable, que sea un sonido que no moleste a nadie,
espera, que tengas la percepción de que está ahí, porque realmente creo que el día que toda la movilidad sea eléctrica en la ciudad, creo que el problema será el aumento de la siniestralidad en los peatones. Mira, yo retomando esto que dices, Juan Pedro, en el paddock de MotoGP, cuando pasan las Moto-E, porque suelen estar o en un paddock paralelo al de MotoGP, donde están todas las motos, precisamente las Moto-E, cuando están en ese camino entre su propio paddock al circuito, suelen llevar un sonido, una campanita, para avisar a todos de que va por ahí una Moto-E, precisamente por lo que hablabas tú del ruido, de no estar familiarizado con algo que no suena y sobre todo que te alerte de que por ahí va un vehículo. Bueno, no llegar a la normativa que había a finales del siglo XIX en Gran Bretaña, que fueron muy restrictivos en Inglaterra, en Gran Bretaña, que los vehículos a motor tenían que ir a una velocidad máxima de 6 kilómetros por hora en carretera y 3 en ciudad. Y tenían que ir por delante con un señor con una bandera roja avisando de su paso o un farol en el caso de ir por la noche. Por eso tardó mucho en desarrollarse la automoción en Reino Unido. Curioso. Bueno, oye. pero Juan Pedro, eso es una cuestión de costumbres y también de costumbres españolas, lo del sonido. Tú has estado muchas veces en Holanda, donde en Ámsterdam, por ejemplo, en todo el centro de la ciudad, ver un coche es algo realmente extraño. Todo el mundo va andando en bicicleta, nadie hace ruido y no tienen ningún tipo de pero llevan accidentes. su timbre, ¿eh? Las bicicletas, igual que en Alemania, que están por todas partes y no hacen ruido. Y aquí tenemos bicicletas, tenemos patinetes y tenemos gente andando. Es una cuestión de acostumbrarse a que los vehículos no hacen ruido y ya está. De hecho, hay que tener en cuenta que los coches prácticamente ya tampoco ni se oyen más allá de la rozadura de los neumáticos. Y vamos a ir precisamente al silencio, o casi al silencio, que es mucho mejor que el ruido. Yo tengo que decir una cosa, que las Moto-E suenan, ¿eh? Que yo recuerdo, mira, yo estaba en la primera carrera de Moto-E de la historia en Alemania, en Sachsenring, y una de las cosas que más me impactó fue el sonido que hacía una Moto-E en el circuito. Era el sonido, yo digo, el sonido de la velocidad, es como corta el viento esa moto, y te aseguro que suenan. Y hablando con pilotos de Moto-E, lo que más les llama la atención es precisamente los sonidos que escuchan, que no son sonidos que suelen habituarse a escuchar. Suele ser el sonido, por lo mejor escuchan el sonido de una estribera, el sonido del propio freno o el cambio de marchas que hacen. O sea, el simple hecho de la rodadura del neumático sobre el asfalto. Son sonidos diferentes, sonidos nuevos, pero ya te digo, las motos sonar algo suenan, ¿eh? Hombre, si un Scalextric suena, un coche de Scalextric suena, pues imagínate una moto de estas. Bueno, pues competición ya también resuelto. Hemos hablado yo creo que de todo lo que se podía hablar sobre el mundo de la moto eléctrica, y lo que nos queda es que nos cuentes tú, que nos hables tú, porque vamos ahora a dar voz al oyente en este Hospitality Motociclismo. Hospitality Motociclismo. El mundo de las motos en tus oídos. Y no sé si todavía quedará alguna duda, sugerencia, pregunta, crítica en nuestro rincón del oyente, Arantxa Ciclo, que gestionas tú, que creo que nos pueden escribir a través sobre todo de redes sociales, pero que también nos pueden llegar preguntas a través de audio de nuestro teléfono WhatsApp, ¿no, Arantxa? Eso es, en este caso vamos a hacer una ronda rápida de preguntas que nos han llegado por redes sociales, pero aprovechamos para recordaros el número de teléfono de WhatsApp, que es el 683-224-247. Ahora bien, vamos a hacer una ronda rápida de preguntas. Nos han llegado muchas relacionadas con Moto-E, también en parte por Jordi Torres, que se proclamó campeón recientemente, y resulta que Moto-E ha generado bastantes curiosidades en nuestros usuarios. Entonces, yo lanzo las preguntas. Creo que en este caso Pepe va a tener respuestas a muchas de ellas, pero bueno, si alguien más se quiere lanzar, pues vamos ahí. Primera pregunta, ya voy. Nico Iriarte, de Instagram, nos dice, si nos pregunta mucho las motos de Moto-E o no ha sido el caso. Bueno, el problema que ha tenido Moto-E es común al resto de las motos del Mundial, y es que llevamos 2 años con una pandemia y con la crisis que ha causado.
El primer año de Moto E se corrió con las motos iniciales, después se le cambiaron las baterías y Enérgica, que es la marca con la que se corre, tiene actualizaciones para las motos, pero al igual que ha ocurrido en el resto de las categorías, Dorna en 2020 paró la evolución de las motos, las dejó congeladas, prohibió que se hiciese nada y lo mismo ocurrió con Moto E. Cuando la economía vuelva a su nivel habitual y el campeonato retome su actividad normal, pues las motos van a tener más evolución. Vale, pues ha quedado claro, Nico Iriarte, espero que te haya quedado clara la respuesta. Vamos con otra, esta es de Andrea, un lector además de motociclismo, él y su padre. Muchas gracias por leer la revista de motociclismo. Nos pregunta si de alguna manera la popularidad del campeonato de Moto E puede estar influyendo a día de hoy en el mercado de la moto eléctrica. En este caso yo misma puedo dar la respuesta, yo creo que no. Pepe igual tiene alguna puntualización. Si el campeonato de Moto E, que aunque es popular, todavía no tanto, puede estar ayudando a la venta de motos eléctricas, Pepe. Pues yo creo que realmente todavía no. Al final es una apuesta de Dorna por la electricidad, por la movilidad. Es igual que el campeonato de fórmulas de coches, pues no creo que esté ayudando a la venta de coches eléctricos. Lo que va a ayudar a la venta de motos eléctricas son las nuevas legislaciones, porque al final la gente, incluyéndonos a nosotros, avanzamos a base de que nos obliguen. Y entonces nos van a obligar a no contaminar y nos van a obligar a pasarnos a la moto eléctrica. Si no, no lo vamos a hacer. Yo creo además que no, este campeonato no se hace para vender motos, no se hace el campeonato de moto ahora mismo como está configurado para vender motos. Creo que en un movimiento muy inteligente por parte de Dorna ha querido apropiarse de la marca Moto de competición eléctrica y sobre todo viendo lo que pasó con el tema de la Fórmula 1 y Fórmula E, que son dos campeonatos paralelos y en el que la Fórmula E ya está rivalizando en cierta medida, sobre todo con el número de fabricantes con Fórmula 1 y yo creo que en eso Carmelo Ezpeleta fue inteligente y dijo: me quedo con la marca Moto la comercializo o la potencio yo y lo vamos a hacer yo creo que de la mejor manera que se puede hacer ahora, es decir, una copa monomarca con una sola marca en la que, como nos explicaba Juan Pedro, se dan pocas vueltas, todo está muy estandarizado en cuanto a el reglamento monomarca de neumáticos también, es una sola moto, pero se hace precisamente porque no se puede ahora mismo hacer una competición en la que dependas de lo que te dura la autonomía de una batería. Yo creo que está muy bien planteado el reglamento de Moto como tal, pero como explicaba también Pepe, no creo que las carreras que se hacen actualmente de motos de Moto sirvan para vender una moto, tan solo una moto más eléctrica en el mercado. Vale, no sé cómo vamos de tiempo porque tengo algunas preguntas más. Si veis esta que es rápida, ¿qué duración tienen las ruedas en Moto E? Si es las emplean solo para las 8 vueltas de carrera o tienen más duración. Esto nos manda Preciado también de Instagram. Bueno, con las vueltas que dan las Moto evidentemente los neumáticos se quedan casi como estaban. Hay que tener en cuenta el peso de la moto, también, Pepe. Sí, las motos pesan 280 kilos, pero hay que tener en cuenta que tienen unos neumáticos Michelin estándar con unas medidas bastante grandes que aguantan sin problemas la distancia. Las motos eléctricas tienen un consumo de neumáticos un poco diferente por la forma en que dan el par, que lo dan constante y mucho más abajo, pero hay que tener en cuenta que una carrera normal es de 20 vueltas, no de 7. Entonces estos neumáticos, que son básicamente los mismos que los de las motos con motor de combustión, que dan todas esas vueltas, salen sin enterarse. Venga, siguiente pregunta. El peso de la batería, esto tiene relación también, ¿vale?, con lo que estabais comentando. ¿Está ligado al número de vueltas a un circuito o siempre se dan las mismas? Lo pregunta Ashrock Track también en Instagram. Bueno, el peso de la batería da la autonomía de la moto, evidentemente. Entonces, cuanto más vueltas quieras dar, más batería necesitas y más peso necesitas. Ten en cuenta, las motos de Moto E actualmente están rondando los 280 kilos. Estas motos da igual que estén
llenas o vacías, me parece. No les cambia el peso, pero si nos vamos todavía a más vueltas y a más peso, pues nos encontraríamos ya con problemas ya no solo de neumáticos, sino de la propia dinámica de la moto. Josep Jiménez, también de Instagram, nos pregunta ¿cuántos kilovatios hora genera una batería de Moto E? Monográfico sobre Moto E, ¿eh? Sí, todas son de Moto E y nos queda esta y otra más y ya lo dejamos. ¿Cuántos kilovatios hora generaría una batería de Moto E? Pues las enérgicas tienen actualmente una batería que, si no recuerdo mal, es de 21 kilovatio hora y medio más o menos. Eso es lo que tienen las de serie. Inicialmente las que tenían eran de 20 kilovatios hora y por ahí andarán entre 20 y 22 es lo que dan. Y también otra pregunta de Moto E, la última ya terminamos. Haddock33 nos preguntas ¿cuántos caballos tendría una Moto E? Esa me toca a mí también. Esa es buena, ¿eh? ¿Cuántos caballos, Pepe? Bueno, ¿cuántos caballos? Pues mira, voy a decirlo en caballos para que os quedéis. Más o menos estas motos yo creo que están rondando ahora mismo los 170 caballos. Los nuevos motores de Enérgica dan esa cifra y en Moto E se puso un motor inicial que creo que eran 167 caballos o algo así, aproximadamente. Estamos hablando de 120 kilovatios, algo menos. Pues esas son todas las preguntas que nos han ido llegando sobre el tema de la moto eléctrica, sobre todo Moto E. Recordar a todos los que nos estéis escuchando que nos encontráis en las redes sociales, somos la revista Motociclismo, motociclismo.es, y que también tenéis nuestro teléfono de WhatsApp por si queréis mandarnos un audio o un mensajito, que es el 683-224-247. Pues eso, yo hoy he echado en falta algún audio de WhatsApp que nos preguntase en directo sobre esto. Pero bueno, yo creo que ya sí que dicho queda, tenemos esas ventanas abiertas en nuestro paddock para que se pongan en contacto con nosotros, y esto es el rincón del oyente, en lo que durante habitualmente en la revista es el rincón del lector, este es el rincón del oyente, y nos gusta escuchar, nos gusta que comentéis, que nos critiquéis, que nos aconsejéis, porque ya te digo, estamos empezando en estos podcasts y queremos escucharos a vosotros y queremos seguir escuchando, y vamos a ya despedir, ya nos queda poco de Hospitality, pero bueno, queremos invitar, y recuérdanos un momento, Arantxa, ¿cuál era ese teléfono de WhatsApp que nos pueden enviar? Sí, el teléfono al que esperamos recibir vuestros audios, como bien dice Chechu, es el 683-224-247. Y a ver, se admiten preguntas sobre las motos, y también si queréis saber por qué ha comentado Santi lo del color amarillo y Pepe, pues a lo mejor también si nos lo preguntáis, pues igual hasta Pepe os lo responde. Pero pues bueno, eso si nos lo preguntan. Dicho queda. Y ahora sí que vamos apagando las luces de nuestro Hospitality, desenchufamos todos los cables por aquí, que como siempre ha sido un placer tener este espacio para hablar del mundo de la moto que tanto nos apasiona. Esperamos que sigas al otro lado compartiendo nuestra afición y que nos ayudes a acumular horas de rodaje en este podcast, al que te invito a que te suscribas a través de cualquiera de las plataformas de Apple Podcast, de Spotify, de iVoox, de Google Podcast, y también en nuestra web motociclismo.es, donde vamos colgando todos estos episodios. Así que, chicos, muchas gracias por todo. Pepe, Santi, Marcos, Juan Pedro, Arantxa, todos los que nos escucháis, sean felices. Esperamos encontrarte en nuestra próxima ruta. Muchas gracias, mucho gas y hoy también mucho power. Hospitality Motociclismo, el podcast de los apasionados por las motos.